Bueno, gloria a Dios, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Hemos cantado una canción que dice, somos el pueblo de Dios. Y una de las cosas que el pueblo de Dios no puede tener, no debe tener jamás, es miedo. Amén. Y hoy vamos a tratar este tema, el miedo. Y vamos a empezar con el primer texto, 2 Corintios 7:5. Voy a ir poniendo los textos aquí, porque voy a usar diferentes versiones bíblicas. 2 Corintios 7:5, versión Dios habla hoy, dice así: desde que llegamos a Macedonia no hemos tenido ningún descanso, sino que en todas partes hemos encontrado dificultades, luchas a nuestro alrededor y temores en nuestro interior. Para todo ser humano existen dos mundos, el mundo exterior, el mundo que nos rodea, y el mundo interior, ese mundo donde residen nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y todo lo que ocurre en el mundo exterior, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, tiene un impacto en nuestro mundo interior, en nuestra mente y en nuestras emociones, ya sea positivamente o negativamente. Como dijo aquí el apóstol Pablo, los problemas y los peligros que nos rodean pueden producir temor y miedo en nuestro corazón. Esto es una realidad que nos ocurre a todos, por más que digamos que no nos afectan las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Hay muchísimas cosas que pasan a nuestro alrededor que producen temor y miedo en nuestro corazón. Y lo que estamos viendo hoy por hoy a nuestro alrededor no es nada bueno. Estamos viendo guerras, pestes, violencia, desastres naturales, muerte, suicidio, etcétera, etcétera. Esto hace que la emoción del miedo esté ganando terreno en el corazón de esta sociedad en estos tiempos. Amén. Ahora bien, Jesús, antes de ascender a los cielos y sentarse a la diestra del trono de Dios, nos dejó una advertencia. Él dijo en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto es una advertencia que nos dejó el mismo Jesús. ¿Cuántos conocen o saben lo que es el miedo? ¿O sienten miedo a algo? ¿Cuántos han sido turbados dentro de su corazón en algún momento que enfrentaron algún problema o alguna dificultad? Yo creo que el que diga que nunca ha sentido miedo está mintiendo. Todos sabemos bien lo que es el miedo. Todos en algún momento de nuestra vida fuimos invadidos internamente por esta emoción que es el miedo. Amén. Porque el miedo es parte de la naturaleza humana, es una emoción que nos avisa cuando estamos enfrentando algún peligro. El miedo hasta cierto punto es algo positivo. La definición de miedo, según el diccionario, vendría a ser esta: sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y aunque esta emoción nos puede salvar en ciertos momentos de nuestra vida, nunca debemos dejar que el miedo tome el control de nuestra vida. Nunca debemos dejar que el miedo gobierne nuestra alma. ¿Sabes qué pasa si el miedo llega a controlar tu alma y tu vida interior? Nos vamos a convertir en cobardes. Porque el miedo es simplemente una emoción, sentir miedo no es pecado, pero la cobardía, según la Biblia, sí es pecado. Amén. Dice, los valientes tienen miedo, pero los cristianos valientes enfrentan esos miedos siempre en el nombre de Jesús. Los cobardes huyen cuando tienen que enfrentar algo porque el miedo controla su vida. Amén. Dios detesta los cobardes. Dice la palabra que los cobardes no tendrán parte en el reino de los cielos. Los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego que arde por los siglos. Esto lo dice la palabra en Apocalipsis 21:8. Dios demanda de sus hijos valentía. Amén. Ahora, ¿cómo me anima la palabra de Dios a mí a ser valiente? ¿Cómo nos anima a ejercer valentía en estos tiempos? Primero debemos entender que nuestra vida está guardada con Cristo en Dios y ya no hay razones para vivir prisioneros del miedo. Nuestra vida está guardada en Cristo. Amén. Y segundo, dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7,
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Y mediante el Espíritu Santo nosotros podemos dominar nuestras emociones para poder vivir por fe y no por sentimientos. Amén. Si se ven estos tiempos muchos cristianos con miedo, se ven estos tiempos muchos cristianos asustados, han escuchado más a las noticias, han prestado atención más a los noticieros que a la misma palabra de Dios. El enemigo sabe muy bien que una iglesia asustada, una iglesia atemorizada, se convierte en una iglesia paralizada que no cumple con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para su iglesia es que ésta anuncie el Evangelio, anuncie las buenas nuevas de salvación en medio de esta sociedad corrompida por el pecado. Amén. Por ejemplo, muchos cristianos tienen miedo a que ciertos colectivos se enfaden y dejan de denunciar ciertos pecados porque tienen miedo. Amén, tienen miedo a ciertas represalias que puedan venir de parte de ciertos colectivos. Por eso dejan de denunciar ciertos pecados porque tienen temor, tienen miedo. Amén, los primeros cristianos, los cristianos de la iglesia primitiva no tenían temor, no tenían miedo. Ellos denunciaban el pecado sin temor, sin importar las consecuencias, sin importar las represalias. Ellos tenían valentía. Y hace falta hoy en día en medio de la iglesia valentía para denunciar el pecado, sin importar lo que pueda venir, porque nosotros estamos protegidos por Dios, estamos en las manos de Dios y nuestro deber, nuestro mandato es denunciar el pecado en medio de la sociedad. Amén, y dar a conocer las buenas nuevas de salvación. No podemos vivir presos del miedo. Dios es un Dios todopoderoso que nos ama y nos cuida. ¿Creemos esto de verdad? Amén. También debemos tener la certeza de que Dios nos protege y nos defiende contra todo aquello que intenta llenar nuestra vida y nuestro corazón de temor. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el miedo o el temor. Y es ese amor de Dios en nosotros el que nos hace sentir amados y protegidos por Dios. Amén. El amor de Dios nos da fuerzas para soportar, para ser valientes. El amor de Dios fue lo que fortaleció a los cristianos que dieron su vida por el Evangelio. Esos cristianos que fueron perseguidos, matados, torturados, el amor de Dios en sus corazones fue lo que le dio el valor de seguir hasta la muerte. Amén. Debemos tener presente en nuestro corazón que somos amados por un Dios todopoderoso, amados en gran manera por Dios. Eso lo debemos tener presente en nuestra mente. Ahora bien, nadie es tan valiente y tan duro como para no tener miedo a nada nunca. Por más llenos que estemos de Dios, por más que leamos la Biblia, por más que oremos, si leemos la palabra, vamos a ver que los grandes hombres de Dios, esos hombres que Dios usó poderosamente, también sintieron miedo en algún momento de su vida. Dios no nos promete que nunca pasaremos por situaciones difíciles, que no atravesaremos peligros, que no experimentaremos situaciones difíciles, amenazas, etc. Todo lo contrario, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Otra versión dice, en este mundo tendréis que pasar por muchas tristezas. Amén. Los grandes hombres de Dios pasaron por momentos de tristeza, de temor y de miedo. Por citar algunos, Elías, todos recordamos cuando Elías era perseguido por una reina malvada que había prometido cortarle la cabeza. Él se sentó debajo de un árbol y quería morirse. Su corazón se llenó de temor y de miedo a causa de la persecución. Vemos que Dios sale a su encuentro, lo fortalece y Elías sigue caminando hacia adelante, hacia el plan y propósito de Dios. También podemos mencionar a Moisés, cuando Dios le pide que se enfrente a Faraón. Faraón no era cualquier personaje en aquel tiempo, era el hombre más poderoso de la tierra. Moisés obviamente sintió miedo, sintió temor, pero vemos que Dios le acompañó en esa misión. Moisés pudo tener la victoria en el nombre de Dios. También podemos ver en la vida de David que muchas veces era perseguido para matarle y él sintió miedo, sintió temor en muchas etapas de su vida. Y por qué no mencionar también a Jesús cuando estaba ahí en el Getsemaní. Su corazón se llenó de miedo, se llenó de temor. Él era Dios, pero también era humano.
Él sintió miedo en esos momentos. También vemos como Dios le fortaleció. Estos hombres supieron confiar en Dios y no dejaron que el miedo les paralizara, sino que fueron más allá, caminaron en nombre de Dios, vencieron ese miedo. Es normal sentir miedo, lo que no es normal es vivir esclavos del miedo, porque ese miedo se va a transformar en cobardía. Como dijimos, la cobardía es un pecado delante de Dios. El diablo quiere que vivamos con miedo porque el miedo destruye o apaga nuestra fe, y es por fe que debemos andar en este reino de los cielos al cual nosotros pertenecemos. Amén. Dice la palabra, por fe andamos, no por vista. El miedo es un sentimiento que nos acompaña desde que existe el ser humano en la tierra. Amén. Y es una de las primeras emociones negativas que encontramos en la Biblia. Cuando Adán se escondió, dice que él dijo, tuve miedo y me escondí. El miedo hizo que Adán se escondiese de la presencia de Dios. Ahora bien, no hay que estar en peligro de muerte o estar en una persecución para sentir miedo. El miedo también surge en muchas otras situaciones de la vida diaria. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer algo que nos gustaría hacer o alcanzar una meta, romper con algún vicio, obedecer a Dios, enfrentarnos a una situación difícil, pero quedamos paralizados sin reaccionar, evaluando, analizando, y no nos atrevemos a dar los pasos necesarios? ¿Por qué? Porque tenemos miedo, queremos tener la seguridad muchas veces de que todo va a salir bien, de que todo va a salir como lo habíamos programado, y no queremos correr riesgos. Tenemos miedo a que las cosas muchas veces salgan mal, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a las críticas, tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a que ocurra algo malo, etcétera, etcétera. El miedo es una emoción que paraliza cualquier cambio muchas veces en nuestra vida, nos incapacita muchas veces para enfrentar muchas situaciones, muchas veces no nos deja actuar frente a estas situaciones. Amén. El miedo es una emoción que paraliza cualquier cambio en nuestra vida, nos incapacita muchas veces para enfrentar esos miedos, esos temores, esos problemas que se levantan en nuestra vida. Y muchas veces el miedo es la excusa perfecta para no seguir avanzando y creciendo hacia el propósito y hacia el plan que tiene Dios para nuestra vida. Todos recordamos aquellos 12 espías que fueron enviados por Moisés a examinar esa tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Dice que 10 de ellos vieron esa tierra y vieron grandes ejércitos y tuvieron miedo. Ese miedo les llevó a una conclusión. Ellos dijeron, no podemos, es difícil, la conquista es imposible. Amén. Ese miedo se tradujo en cobardía. Esa cobardía les hizo retroceder y no avanzaron hacia el plan de Dios. Amén. Muchas veces la cobardía nos hace retroceder en vez de avanzar. En cierta ocasión también Dios le dijo a Josué, cruza ahora este Jordán. El Jordán era lo que dividía el desierto de la tierra prometida. Dios le dijo, cruza ahora este Jordán, ya es hora de entrar a conquistar la tierra prometida, ya es hora de dejar el desierto, ahora debes entrar y conquistar esa tierra que yo les doy. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos algún Jordán que cruzar, algo que superar, algún miedo que vencer en nuestra vida? Tenemos razones de peso para no temer. Dice la palabra, no temas, dice Dios, y la razón por la cual no debemos temer es porque yo estoy contigo, dice Dios. No debemos temer porque Dios está con nosotros. Nuestro Padre Celestial está todo el tiempo con nosotros. Y esta es la razón principal por la cual el cristiano no debe temer. Cuando éramos pequeños, éramos niños, muchas cosas nos asustaban. Habían cosas que nos daban miedo y que no nos atrevíamos a hacer si no estábamos con nuestros padres. Teníamos miedo a la oscuridad, a pasar por ciertos lugares, pero cuando pasábamos en los brazos de nuestros padres se iba el miedo. Nos sentíamos seguros, nos sentíamos protegidos por nuestros padres. El cristiano debe sentir eso mismo, se debe sentir protegido en los brazos de su Padre, en las manos de Dios, como cuando éramos pequeños. Nuestros padres nos abrazaban y parece que todo el miedo se iba. Podíamos enfrentar cualquier cosa. De esa manera debemos actuar hoy los cristianos.
Debemos sentirnos confiados, seguros, protegidos en las manos de Dios. Ahora, el polo opuesto al miedo es la fe. Dice la palabra en Juan, 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Saben cuándo desaparece el miedo en nuestro corazón? El miedo desaparece cuando crece nuestra confianza en la fidelidad y en el poder de Dios. Es ahí cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios, dejamos de querer controlar todas las situaciones y dejamos todo en las manos de Dios, ponemos todo bajo el control de Dios. Es ahí cuando el miedo desaparece. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El miedo hace a la persona incapaz muchas veces de enfrentar la vida, pone grandes obstáculos para superarse, produce ansiedad, produce tensión interna, que eso se traduce en prisiones internas, en enfermedades también. Una persona controlada por el miedo no se enfrentará a riesgo ni va a tener el valor para cambiar, porque la persona llena de miedo está llena de inseguridad. Amén. En el siguiente versículo que vamos a ver, vemos cómo David trata de huir de ese miedo que le invade interiormente. Salmo 55, sin embargo, debemos saber que la solución no es huir, sino enfrentar el miedo. Y es posible con la compañía de Dios. Amén. Dice así este versículo: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Otra versión dice, estoy temblando de susto, realmente estoy espantado. ¿Cuántos han experimentado algo parecido a esto a causa de una mala noticia o un problema que surge de repente, una situación que no esperábamos, una enfermedad, por ejemplo, y como David, lo único que deseamos es escapar, escondernos, desaparecer? Ante esa situación cerramos los ojos y decimos, me gustaría desaparecer en estos momentos, no estar, no tener que enfrentar esta situación que me da tanto miedo. Yo creo que muchos experimentamos esto. Cuando estemos en estos momentos debemos recordar lo siguiente. Salmo 121 dice, mi socorro viene de Jehová, no viene de otro sitio, no viene de los médicos, no viene de los políticos, no viene de la sociedad, sino que nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Esto da a entender que es todopoderoso. El que nos socorre tiene poder. Amén. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Ese es nuestro Dios y es muy importante aprender a confiar plenamente en Dios. Debemos recordar para vencer que no estamos solos. Dios está con nosotros, contamos con la ayuda y con la presencia de Dios en nuestra vida en todo tiempo. Amén. Debemos permitir que el amor de Dios trabaje en nuestro corazón, que el amor de Dios se perfeccione en nuestro corazón. Por eso es necesario que confiemos y declaremos la palabra de Dios en cada momento. Amén. Quiero citar algunos textos que podemos usar como armas, como espada en esos momentos de temor y de miedo. Amén. La palabra de Dios es una espada, es un arma que nos capacita para luchar contra cualquier problema que se levanta en nuestra vida. Amén. Podemos tener miedo en esos momentos cuando se levanta un problema en nuestra vida, cuando nos persiguen, cuando viene una situación difícil. Podemos sentir miedo y, como dije, el miedo no es pecado, es normal, pero no podemos permitir que eso se traduzca en cobardía. Amén.
porque Dios nos dio todas las herramientas para vencer en cualquier circunstancia de nuestra vida. Por ejemplo, Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Isaías 12:2: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Por citar un par de versículos más, Isaías 41:10: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y quiero subrayar la palabra siempre. Dios a veces Dios no va a socorrer a otro y te deja a ti con el problema. Dios es omnipresente. Está en todo momento con cada uno de nosotros para ayudarnos, fortalecernos, consolarnos. Salmo 56 también dice: En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La palabra misma de Dios dice que debemos guardar la palabra en nuestro corazón como un tesoro. Dice la palabra: está atento a mis palabras, guárdalas en medio de tu corazón. Debemos guardar en estos tiempos la palabra de Dios en nuestro corazón. No guardar las malas noticias que cuentan los noticieros. No guardar esas cosas que comentan a nuestro alrededor. Todo está mal, la vida está mal, todo va de mal en peor. Y ponemos más fe en estas cosas que la misma palabra de Dios. Dios nos llama a guardar su palabra en medio de nuestro corazón. Esa es la que nos va a fortalecer en medio de la prueba. Amén. Jesús dijo, el creador de los cielos y de la tierra: no temas, yo soy. Amén. Él es aquello, Jesús, es aquello que tú necesitas en cada momento de tu vida. Ese es el Señor. Él es nuestro ayudador, nuestra paz, nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestra dirección. Él es el que nos da sabiduría, paciencia, gozo, poder, fe, etcétera, etcétera. Todo esto nos lo da por medio de su Espíritu Santo. Si hemos creído en Jesús, tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestro interior, y a través de su Espíritu Santo Dios nos da todas estas herramientas para poder vencer aquello que nos da miedo. Por eso el cristiano no debe dejar que el miedo se apodere de su corazón. Amén. Hoy el enemigo nos quiere asustar con muchas cosas, con ideologías, con leyes, con amenazas, con mentiras. Debemos levantar en estos tiempos nuestra cabeza con valentía, porque somos hijos de Dios. No debemos permitir que el enemigo, ni ninguna ideología, ni nadie nos atemorice, nos acobarde. Amén. Muchas veces no tenemos miedo a hacer lo malo, no tenemos miedo a pecar, no tenemos miedo a ofender a Dios, pero sí tenemos miedo a compartir las buenas nuevas. Nos da temor, nos da vergüenza, nos da timidez compartir el Evangelio con la gente, pero no nos da miedo hacer cosas que no agradan a Dios. Debemos examinarnos y ver si tal vez estamos siendo cobardes en el reino de los cielos. Amén. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tal vez las cosas se pongan aún más difíciles, tengamos que soportar persecución. Por eso el cristiano debe tomar la palabra de Dios, hacerla parte de su corazón y permitir que la palabra de Dios nos convierta en cristianos valientes. Amén. Los primeros cristianos tenían miedo, como dije, pero el miedo no les paralizó, sino que ellos, cuanto más perseguidos eran, más levantaban su cabeza y proclamaban el Evangelio de Dios. Amén. Ellos actuaron con valentía a pesar del miedo. Y yo creo que es tiempo que la iglesia se levante y sea valiente. Esas palabras que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, siguen resonando hoy en el pueblo de Dios. Josué no debía ser valiente manejando la espada ni manejando ejércitos, sino que él debía ser valiente en poner en práctica
los mandamientos de Dios. Hay que ser valiente para poner en práctica la palabra de Dios en estos tiempos, porque la sociedad, el mundo, va a venir en nuestra contra. Amén. Se va a levantar el infierno, se va a levantar muchas personas gobernadas por el mismo enemigo. Por eso es tiempo de que la iglesia se levante y sea valiente. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén. Así que hasta aquí simplemente quiero dejarte con esa frase: debemos ser valientes. Valientes para lo bueno y cobardes para lo malo.